Buenas noches tengan todos ustedes. Hoy vamos a hablar de álgebra, de los principios elementales del álgebra. Los temas que se van a exponer se refieren a los siguientes. Vamos a hablar de la diferencia entre álgebra y matemática, de la notación algebraica, fórmulas, signos de operación, qué son signos de relación, signos de agrupación, qué son cantidades positivas y negativas, qué es un término o monomio, grado de un monomio, polinomios, grado de polinomios, términos semejantes y una vez culminado todo eso, podemos pasar a un capítulo que no va a ser el alcance de este video, que es reducción de términos semejantes, donde vamos a comenzar las primeras lecciones de ejercicios de álgebra. Comencemos pues con el primer tema que se refiere a álgebra y aritmética. Aritmética es la matemática tradicional que todos conocemos, en la que solamente hay números. Una relación matemática de ejemplo que tienen allí es 3 más 5 por 5 más 10 entre 2. ¿Sí? Allí hay solamente números. En cambio, en el álgebra hay números y letras que tienen como objetivo expresar las cantidades del modo más general posible. Y aquí tienen ustedes un ejemplo de una expresión algebraica. Es 3ax más 2bz. Como ven, hay números y hay letras. Notación algebraica. La notación algebraica tiene varias cosas que tenemos que considerar. En primer lugar, los números son números. Los números son números. Eso suena un poco evidente, pero es bueno aclararlo. 1, 2, 3, 4, 20, 50, 80, 90. El número es número, igual que en la aritmética. 2. Las primeras letras del abecedario son cantidades conocidas o constantes. Cuando ustedes tengan una expresión algebraica y vean letras que sean las primeras letras del abecedario, A, B, C, D, esa se refiere a términos conocidos o constantes. Y cuando se vean, esa es la tercera, cuando vean letras que sean de la última parte del abecedario, eso representa cantidades desconocidas o variables. Las letras más comunes que se usan en expresiones algebraicas son X, Y, W, Z, esas son las más comunes. Por ejemplo, aquí en esta que estamos viendo, ¿verdad? Tenemos 3ax más 2bz. En esta expresión algebraica que está aquí, la a y la b son cantidades conocidas o constantes, y la x y la z vienen siendo variables o cantidades desconocidas. Vamos ahora a las fórmulas algebraicas. Las fórmulas algebraicas son una representación mediante letras de una regla o principio general. Para darles un ejemplo, el área de un cuadrado, que es igual a la base por la altura, una fórmula algebraica sería A igual a B por A. O sea, área igual a base por altura. A propósito, se colocan estas letras para que sean las iniciales de la expresión tal cual como se está expresando. Otro tema que se hace en el álgebra son los signos de operación. Los signos de operación son básicamente los mismos signos aritméticos. El signo más, menos, por ejemplo, ¿no? El signo más, el signo menos, el signo por, el signo de división, la raíz de un número, en este caso raíz cuadrada, porque cuando la raíz no tiene ningún número de sufijo, pues es la raíz cuadrada. O también exponenciación, como es el caso, 2 elevado a la cuarta potencia. Esos son los signos de operación que, como les dije recientemente, corresponden a los mismos signos de operación de la aritmética. Los signos de relación que se usan son el signo menor, ¿verdad? El signo mayor,
el signo menor o igual, el signo mayor o igual. Hay un signo que de repente algunos no conozcan, que es el signo igual con otra rayita adicional. Ese significa idénticamente igual. Tal vez más adelante hagamos algún ejercicio para saber la diferencia entre igual y este signo. Está el signo de igual y está el signo de componente de. Los signos de agrupación también tienen lo mismo. Están los corchetes, están los paréntesis y están las llaves. Esos tienen prelación, que significa que unos van primeros que otros. En una operación primero se deben hacer los paréntesis, después los corchetes y por último las llaves. Los signos de operación también tienen prelación. Por ejemplo, la multiplicación y la división tiene prelación sobre la suma y la resta. ¿Qué significa prelación? Que ellos se deben hacer primero y después se hacen las sumas y las restas. Vamos a ver más adelante en algún ejercicio con signos de operación cómo se trabaja con las prelaciones de los signos de operación y de los signos de agrupación. El siguiente tema que vamos a hablar es de cantidades positivas y negativas. ¿Ok? Las cantidades positivas o negativas se representan en un eje que, para el ejemplo que estamos poniendo en este momento, lo vamos a llamar eje X, que es horizontal. Y especificamos y ponemos un 0 a partir del cual, que es el punto neutro, que separa las cantidades negativas de las positivas. A la derecha van los números positivos, a la derecha del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cada uno son unidades de medida. Y a la izquierda del 0 van los números negativos en orden descendente, porque los números negativos, mientras mayor son, se hacen más negativos. Por ejemplo, el menos 1, el menos 2, menos 3, menos 4 o menos 5. Esta es la representación de las cantidades positivas o negativas en una línea recta. El otro concepto que debemos tener es ¿qué es un término o monomio? Un término o monomio es una expresión que puede tener números y letras. Las letras pueden ser del tipo constantes o variables, como esta, por ejemplo, 3az es un monomio, en la cual 3 es un número, a es una constante y z es una variable. Aquí, por ejemplo, tenemos otro monomio, BAZ. En BAZ tenemos que hay dos constantes que son las letras B y A y la Z que es una variable. Otro monomio, otro ejemplo de monomio es 54x, donde está un número 54, x que es la variable. Entonces esto es un monomio o término, también se le dice igual. Un polinomio es una operación algebraica de varios monomios. ¿Ven? Aquí le tienen un ejemplo. 3az más BAZ menos 54x. Es este mismo que está para este lado, pero cuando intercalamos o le colocamos signos de operación, de los que vimos aquí, si le colocamos en el medio signos de operación, estos monomios se convierten en un polinomio. ¿Ok? Los polinomios y los monomios tienen
grados, algo que se llama grados. Y aquí vamos a poner los grados del polinomio. Este polinomio le agregamos al primer monomio, le agregamos y al cuadrado. Y le agregamos en el tercer término, le agregamos m a la 5. Este monomio, el grado de este monomio es 2, porque es la máxima expresión que exponencial o que el exponente mayor que tiene este monomio. El monomio 54xm5, el grado de este monomio es 5. Cuando nosotros lo colocamos todo junto, y esto se convierte en un polinomio cuando le agregamos el signo más y el signo menos, el grado de este polinomio es el mayor entre 2 y 5, que es 5. Entonces, el grado de este polinomio que está aquí es 5. Cuando tienen polinomios como el que está acá, en el cual ninguno tiene una función de exponenciación, el grado de este polinomio es 1. Cuando tienen un monomio como este que está, como el 3az al cuadrado, y aquí por ejemplo a la z también se le coloca una exponenciación de 2, tendríamos que el grado de ese monomio sería la suma de los exponentes que están ahí, o la multiplicación de los exponentes. Sería 2 más 2, 4. 2 por 2, 4. Ese sería el grado de ese polinomio. El otro concepto que debemos definir, y ya para terminar la exposición, es lo que significa en álgebra términos semejantes. Para ello, para explicar lo que significa términos semejantes, vamos a utilizar este polinomio que está acá. Este es un polinomio que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 monomios. O es un polinomio que tiene 6 componentes, vamos a llamarlo en esos términos. ¿Cuáles son semejantes? Los que tengan cosas comunes. Por ejemplo, estos dos primeros, 3az más baz, tienen en común az. Por lo tanto, estos dos monomios tienen términos semejantes. 54x y 16x también tienen de semejante la x, por lo tanto son términos semejantes. Y 5az y 12baz son términos semejantes. Es bueno saber la diferencia o saber reconocer los términos semejantes, porque reconociéndolos vamos a hacer una reducción de términos semejantes, que es el tema con el que vamos a empezar el video de la próxima clase. Bueno, eso era todo lo que les queríamos explicar en el día de hoy. Espero que les sea de mucho provecho. Nos vemos en la próxima clase.